Vamos a comenzar con el módulo 1 del taller de herramientas prácticas para aplicar las NIF. Este módulo 1 corresponde al registro de activos, el cual va a abarcar dos temas. En primer lugar, el registro de los inventarios y posteriormente vamos a registrar los activos de propiedad, planta y equipo. En este primer video vamos a ver el tratamiento de la NIC 2 correspondiente a inventarios. En el marco de las normas internacionales de información financiera, la NIC 2 es la que nos va a regular el tema de los inventarios, y aquí la NIC 2 nos va a definir los inventarios como un activo que posee la empresa. Por tanto, de conformidad con la NIC 1, estos se deberían clasificar dentro del estado de situación financiera y específicamente ahí lo vamos a tener como un activo corriente. Y la NIC 2 nos dice que este activo puede tener tres variaciones, es decir, vamos a tener diferentes tipos de inventario. Primero, los inventarios podrían ser poseídos para ser vendidos en el curso normal de operación, es decir, un inventario de producto terminado. Podría tratarse de materias que tengo en proceso de producción para su venta posterior, es decir, que aquí ahora estamos hablando de una empresa que no solo se dedica a adquirir mercadería, sino que también le da algún tratamiento. Una empresa de manufactura, puedo comprar materias primas para generar producto terminado o un producto semi elaborado para terminarlo yo. Y finalmente tenemos el tercer tipo de inventario, que sería un inventario de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación del servicio. Básicamente estos son los tres inventarios que nosotros podríamos tener: inventario de producto terminado, inventario de producto en proceso e inventario de materiales o suministros. El registro del costo de estos inventarios vamos a tenerlos primero bajo una valoración inicial. Cuando yo adquiero el activo, tengo que hacer un registro. Y ese registro inicial voy a poder tener estos cuatro elementos. Primero voy a registrar el inventario al costo de adquisición. Registro del inventario al costo de adquisición, el cual va a estar constituido por el precio neto, es decir, el costo de la factura, menos devoluciones y menos descuentos. Y a ese valor le puedo capitalizar algunos elementos. El primero sería el transporte. Los fletes sobre compras que nosotros vayamos a cancelar pueden ser capitalizables perfectamente. Y también se le podría capitalizar lo que son aranceles no reembolsables. Estos aranceles no reembolsables, por ejemplo, podríamos tener los impuestos que hay que pagar en una importación, aquellos impuestos que no voy a poder reembolsar. Y aquí entonces tendríamos que sacar del paquete de impuestos de esos inventarios el impuesto al valor agregado, que sí tiene el carácter de reembolso. Y el segundo bloque de elementos que puedo capitalizar en el inventario son los costos de transformación. Tratándose de una empresa que manufactura, que compra inventario para ser procesado, en este caso puedo agregarle esos inventarios conforme vayan siendo manufacturados, mano de obra y costos indirectos de producción, hasta que se convierta en un producto terminado o hasta que yo lo tenga en el producto disponible para la venta. También puedo capitalizarle a los inventarios otros costos para su localización y condiciones actuales, como es el caso de los empaques y diseños, que es un costo necesario para ese producto terminado. Y finalmente, si yo adquiero algún tipo de financiamiento para el activo, en este caso el inventario, de conformidad con la NIC 23, voy a poder, bajo ciertos parámetros, capitalizar algunos elementos del préstamo, específicamente relacionados a los intereses, los cuales no los pasaríamos por gasto del periodo, sino que serían parte del inventario, y cuando vendamos el inventario, ahí se convierten en el gasto del periodo.
De igual forma, hay unos elementos que no se pueden incluir dentro del tratamiento del inventario. Hablamos anteriormente de que en el inventario se va a poder incorporar elementos para la producción. Es decir, si yo compro la materia prima, un producto semielaborado y le doy el tratamiento a este producto final, eso se puede capitalizar. Pero los desperdicios anormales del proceso productivo, ya sean de materiales, de mano de obra o de algún otro costo de producción, no puedo capitalizarlos al inventario. Entonces, ahí hay que tener el cuidado de cuáles son los costos que realmente fueron necesarios para el proceso productivo y cuáles son un desperdicio del proceso como tal. Los costos de almacenamiento se pueden capitalizar, pero solo si son necesarios para el proceso productivo y, muy importante, durante el proceso productivo. Una vez que yo ya terminé mi producto, ya no capitalizaría, ya tendría mi producto final y ya no podríamos seguir capitalizando. Los costos administrativos que no estén relacionados con los procesos productivos de producción, no podemos tampoco capitalizarlos al inventario. Los costos de ventas tampoco podemos incorporarlos en el inventario, ni las diferencias en los métodos de financiamiento. Como por ejemplo, si incurrí bajo el modelo de capitalizar los intereses en moras, porque me atrasé los pagos, voy a poder capitalizar el interés corriente bajo los parámetros de la NIC 23, pero esos gastos adicionales en que incurrí no deberían capitalizarse, no podrían ser incluidos. Con eso tendríamos un registro inicial de los inventarios. Ahora, conforme el inventario va llegando, yo lo voy a poder ir procesando a nivel interno. Voy a poderles dar un tratamiento a nivel interno de conformidad a alguna fórmula de cálculo del costo para saber cuál es el costo de los inventarios que yo tengo en mi bodega. Con esto que vimos anteriormente, yo sé cuál es el valor del inventario, pero vamos a irlo manejando conforme este vaya ingresando o vaya saliendo. Tenemos que tenerle una logística a las entradas y salidas. Y eso se va a realizar por alguna de las fórmulas de cálculo del costo que tiene la NIC 2. La NIC 2 nos habla de estas fórmulas de costo: identificación específica, promedio y PEPS. Bajo otras normativas se habla también de WEPS, la cual no está permitida bajo la NIC 2. Voy a mencionarlo nada más a manera de referencia, pero esta es una práctica que no está incorporada dentro del manejo de la NIC 2. El primero es identificación específica, la cual podríamos aplicar siempre que yo pueda reconocer con la mayor propiedad posible las unidades que yo adquiero o que vendo. Entonces yo puedo identificar exactamente el costo de las unidades vendidas y las que quedaron en inventario. Esto se genera, por ejemplo, en el caso de empresas con productos a la medida, donde el costo de aquel activo que se está vendiendo, aquel inventario, es específico para este cliente y yo puedo atribuirle a ese producto todos los costos en que incurrí. O tengo alguna forma visual de identificar el producto, por ejemplo, en el caso de las tiendas de mascota. Es decir, hay una identificación clara entre el producto y los gastos que yo tuve para la ejecución de este producto. No son productos tan estándar, sino que son un producto más específico, como su nombre lo indica. Por otra parte, tenemos el método de promedio ponderado. Aquí no vamos a identificar productos como tal, sino que cada vez que yo voy recibiendo productos, estos se van a ir mezclando. No me interesa identificar entre los primeros y los siguientes. Y entre cada una de las entradas y salidas, no me importa cuál es el producto, porque todos son iguales.
Lo único que me va a estar interesando es cómo va a ir variando su costo. En este caso, todas las unidades tienen un mismo costo, pero se va a ir modificando. Se va a ir modificando cada vez que ingresa un producto con un costo diferente. Cada vez que ingresa un producto con un costo diferente, este va a ir modificando el costo de todas las unidades que tenía. Porque al final lo que estamos haciendo bajo el método promedio ponderado, bueno, bajo el método promedio, es tomar el costo que me costó ese inventario, valga la redundancia, y distribuirlo equitativamente entre todas las unidades que conforman el inventario. Y esto lo podríamos hacer por promedio móvil o por promedio ponderado. La norma nos permite hacerlo cada vez que yo compro o una vez al final del periodo, bueno, con cierta periodicidad. Y finalmente el tercer método que nos dice la norma es el método PEPS. Primeras en entrar, primeras en salir. Es decir, conforme yo vaya adquiriendo nuevas mercaderías, tengo que tenerlas claramente identificadas de las que tenía previamente, porque las que tenía al inicio son las que primero tienen que salir y las que van adquiriéndose con más recientemente son las que tienen que quedar en inventario. Por tanto, las unidades más viejas son las que conforman el costo de ventas y las unidades nuevas son las que conforman el inventario final. Y el método PEPS es el contrario del método WEPS. No está permitido por la NIC 2 y aquí tendríamos un funcionamiento a la inversa. Las unidades que quedan en el inventario final van a ser más bien las más antiguas y el costo de ventas está conformado por las unidades más nuevas. Es decir, las últimas unidades que van a entrar son las primeras que van a salir. Estos 4 métodos para determinar el costo del inventario, a su vez, vamos a poder llevarlos bajo 2 sistemas. La norma nos habla más que todo para el método promedio, que podríamos hacerlo cada vez que se hace la adquisición de un producto o en una forma periódica. Sin embargo, en la práctica, pues algunas empresas utilizan los 2 sistemas. El primer sistema es el sistema permanente, donde vamos a utilizar una única cuenta de inventario y donde con cada entrada de mercadería y con cada salida vamos a ir actualizando nuestros registros de inventario. Bajo el sistema permanente, cada adquisición de mercadería se va a ir incorporando y cuando generamos una venta, le vamos a dar la salida correspondiente a través del costo de ventas. Bajo el segundo sistema periódico, la empresa no mantiene un registro actualizado de las cantidades físicas del inventario porque lleva una cuenta de compras y subcuentas para cada transacción de compras. Así tendremos compras para la adquisición de la mercadería principal, pero otras transacciones como por ejemplo fletes sobre compras, descuentos sobre compras y devoluciones sobre compras van a estar registrados de forma independiente, es decir, vamos a registrarlos en otras cuentas, vamos a llevar todos los registros de forma independiente, compras, fletes, devoluciones y descuentos. No tenemos una información actualizada sobre el inventario. La única forma de determinar cuánto es lo que cuesta el inventario en este momento es yendo a la bodega, haciendo una toma física y ahí se determinaría cuánto es el inventario final. Bajo ese método hablamos de que hay que emplear una fórmula para la determinación del costo de ventas. El inventario inicial, que es el inventario final del periodo anterior, más las compras, que es lo que adquirí durante el periodo, más los fletes sobre compras, menos las devoluciones sobre compras y menos los descuentos sobre compras, me va a dar la mercadería disponible para la venta. Es decir, lo que durante ese periodo la empresa tuvo en mercadería, en su bodega.
Y una vez que yo voy y realizo el conteo físico, me doy cuenta cuánto fue lo que quedó. Por tanto, el primer cálculo de la mercadería disponible, que es lo que debió haber tenido la bodega, versus lo que me quedó al final, es lo que en teoría debería haber vendido. Aquí tiene una limitante que es si no se lleva un control sobre alguna merma que pueda tener el inventario, la cual va a quedar dentro del costo de ventas. Pero si durante la toma física, de hecho hay que realizarla tanto por el sistema periódico como permanente, ya que por control lo más adecuado es siempre estar viendo cuánto es lo que nos queda en inventario, determinamos que hay alguna merma de las unidades, este se llevaría bajo un registro de pérdida por deterioro del inventario. Esto aquí lo podríamos tener porque las unidades se dañaron, porque las unidades se perdieron, fueron robadas o sustraídas, y entonces damos de baja nuestro inventario por esa cantidad, generando la pérdida correspondiente. Pero para eso sí tenemos que tener el cuidado. Bajo el sistema de inventario permanente es muy fácil porque vamos a estar llevando el control con cada entrada y con cada salida, y al final vamos a tener una cantidad que es muy exacta versus lo que tiene la bodega. Es muy fácil de determinar esa merma del inventario. Bajo el sistema de inventario periódico, esa merma es un poco más complicada porque lo llevamos en cuentas aparte y con cada venta no tenemos una actualización del inventario. Solo tenemos la actualización del inventario una vez al final de todo el periodo. Bien, y aquí cuando se hace esa toma física hay que tener muy en cuenta cuáles son los elementos que deberíamos tener en nuestra bodega. Los elementos que deberíamos tener en el inventario son aquellos de los que nosotros tenemos la posesión legal, tenemos la posesión física y el control económico. Nuestros inventarios cumplen con estas tres condiciones. Nosotros los deberíamos tener tanto física como legalmente, y debería ser nosotros los que tengamos el beneficio económico del mismo. Esas son las condiciones para que se incluya un inventario, un producto en el inventario. Sí van a haber excepciones, los inventarios en consignación, donde no tenemos la posición física, pero sabemos que si tenemos la posición legal y el beneficio económico será nuestro, simplemente pues va a haber alguien que tenga o esté realizando el proceso de venta. Mercaderías en tránsito que ya hemos adquirido, tenemos la posición legal y económica, pero no han llegado, como en el caso de las importaciones. Y los inventarios ignorados, que podría ser que nosotros los tengamos, tenemos su beneficio económico, pero legalmente tienen algún compromiso. Y en el caso particular de las importaciones, que lo he venido mencionando en varios apartados, bueno, las importaciones hay que tener el cuidado de a partir de qué momento son nuestras. Lo correcto sería llevarlas en una cuenta de mercadería en tránsito hasta que ya cumplamos con todas las características para convertirlas en nuestro inventario. Aquí va a depender mucho de los términos del comercio que se estén aplicando, y en este caso en particular las importaciones, de conformidad a los gastos capitalizables que mencionaba al inicio, vamos a poderle capitalizar todos los aranceles no reembolsables, los fletes, seguros, que son costos que se tuvieron que incurrir para la adquisición de esta mercadería. Tener mucho cuidado que el IVA no se puede incluir. Y en el caso particular de las importaciones, se nos va a mezclar un poco con la NIC 21. Puede ser que, y también en el caso de que nosotros seamos los vendedores internacionales, si tenemos una importación o una exportación de inventarios y al final nos queda una cuenta por cobrar o por pagar en moneda extranjera, aquí se nos va a combinar el tratamiento con el de la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera.
Y entonces aquí, cada vez que yo realizo un corte de mis estados financieros, tengo que ir actualizando el valor de las cuentas por cobrar o por pagar que se generaron por la venta o por la adquisición de ese inventario. Tendríamos que hacer ese reconocimiento utilizando la moneda funcional de la fecha de la transacción. En el caso del reconocimiento inicial y de los pagos posteriores, vamos a utilizar el tipo de cambio de la fecha de transacción, pero además al cierre del periodo fiscal también tenemos que hacer una actualización con el tipo de cambio de la fecha de cierre. Entonces puede ser que hayan variaciones cuando aquí combinamos con transacciones en otras monedas. Bien, esto es la adquisición, o era, hasta esta diapositiva anterior, hasta la de las transacciones en moneda extranjera, el tratamiento que le damos a la mercadería desde que la adquirimos y mientras que la tenemos durante el periodo. Pero al momento de hacer el cierre, que aquí adelante un poco, que tendríamos que evaluar las partidas en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre, o bueno, o al que nos diga la NIC 21, a lo que establezca la NIC 21, vamos a hacer, en el caso de los inventarios, una valoración posterior. La valoración de los inventarios al momento del cierre tiene que ser una valoración que realicemos comparativa entre el costo del inventario, que es conforme al que nosotros hemos venido registrando todas las transacciones, y el valor neto de realización. Y aquí la norma nos da este concepto de valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio estimado de venta, al cual le vamos a considerar el costo estimado para terminar el producto y el costo para realizar la venta, por ejemplo, gastos de mercadeo y de distribución. Estos elementos lo que nos están dando es una ganancia neta de la disposición del inventario. Si la ganancia neta de la disposición del inventario es menor que el costo del mismo, tengo que dejarlo al menor. Esa ganancia neta, si es menor, o ese valor neto realizable, si es menor al costo, nosotros vamos a tener una pérdida. Y de acuerdo a los principios contables, nosotros vamos a anticipar las pérdidas, las vamos a reconocer en el momento que nosotros tenemos suficiente información sobre la misma. Cuando hacemos esta valoración al final del cierre, en el cierre, deberíamos entonces actualizar nuestros registros para poder reconocerla. Y la vamos a reconocer bajo un asiento que es pérdida para rebajar el inventario su valor neto realizable con estimación para rebajar el valor del inventario su valor neto realizable. Y es por la diferencia entre el valor neto realizable y el costo. Y aquí la cuenta de pérdida para rebajar el inventario a su valor neto realizable es una cuenta del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, es decir, la vamos a poner como una pérdida. Por su parte, la cuenta de estimación para rebajar el inventario y su valor neto realizable es una cuenta del estado de situación financiera, es decir, que es una cuenta acumulativa. Yo la primera vez que hago la valoración, la genero, es una contrapartida del inventario que va a rebajar su importe y con cada cierre voy a irla actualizando. Por lo que puede hacer que la pérdida se haga más grande, en cuyo caso tengo que repetir el asiento, pero solo por el aumento. O puede hacer que se reverse, ya no tengo toda esa pérdida, sino que la pérdida es menor. En cuyo caso, la estimación, tendríamos el segundo asiento, que es estimación para rebajar el inventario, su valor neto realizable, contra recuperación de pérdida por valoración del inventario a su valor neto realizable. Y
hay que tener el cuidado. Esa recuperación tenemos que hacerla hasta llegar al costo. Bajo el escenario, en vez de devolverme de que el valor neto realizable sea superior al costo, no tenemos que hacer ningún asiento, porque la norma nos dice que es el menor entre el costo y el valor neto realizable. Si el costo es el menor, no vamos a anticipar esa ganancia, no hacemos ningún registro. Por tanto, si hay recuperaciones posteriores, hay que tener el cuidado de que las recuperaciones no pueden ser superiores a la estimación. La estimación va a ser el límite, la estimación que yo ya haya generado en periodos anteriores. La evaluación del valor neto realizable la podemos realizar de tres formas. Las dos primeras están permitidas por la NIC 2 y la tercera ya no, pero sí está permitida por otras normas de contabilidad. La primera, que es partida por partida, que es analizar cada artículo en forma individual. Entonces, por cada artículo que tengo en mi inventario, voy a realizar la valoración del menor entre el costo y el valor neto realizable, uno por uno. Este método es el que nos va a dar la pérdida más grande, porque a todas las partidas que tengan pérdidas le vamos a reconocer. La segunda, que es por categorías o departamentos, nos va a dar una pérdida un poco más pequeña, pero hay que tener cuidado de que aquí eso se debe a que nosotros estamos agrupando los activos por alguna categoría o departamento. Entonces, lo que estamos haciendo es todo ese departamento, valorarlo, cuánto es el costo del departamento, los artículos de ese departamento, versus cuánto es el valor neto realizable de los artículos de ese departamento. No estamos haciéndolo uno por uno, sino en conjunto. Entonces, registramos una pérdida de todo el departamento. Esto va a hacer que pueda ser menor la pérdida, un poco menor que bajo el método de partida por partida. Y el método de inventario total sería valorar todo el inventario al costo y todo el inventario al valor neto realizable, y procedería el asiento solamente si en conjunto el costo es menor, perdón, es mayor al valor neto realizable. Estos dos, principalmente el método por inventario total, ahí va a dejar o puede hacer que queden rezagadas algunas pérdidas que deberíamos reconocer por estarlo haciendo en forma grupal. Continuando con la NIC 2, nos dice que los inventarios se van a llegar a reconocer como gasto en algún momento. El momento en el que se reconocen como gasto es cuando nosotros los vendemos. Cuando nosotros reconocimos inicialmente el inventario, lo reconocimos como un activo que tenía la empresa, estaba en el estado de situación financiera y tenía ciertas condiciones, o que iba a ser utilizado durante el periodo o que se iba a vender, básicamente. Por tanto, cuando lleguen a cumplir su cometido y yo ese inventario lo vendo, se va a convertir en costo de ventas. O bien, bajo el otro elemento que mencioné, que hay alguna merma del inventario, lo vamos a colocar como una pérdida por deterioro. Por ejemplo, que se inundó la bodega, perdí el inventario, entonces lo voy a reconocer como una pérdida. No pude utilizarlo. Y finalmente, con la NIC 2 tenemos la información que tenemos que revelar. La información que tenemos que revelar en las notas de los estados financieros relacionados con el inventario, a manera de resumen, son las que tenemos aquí. Las políticas contables adaptadas para la medición de los inventarios, ya sea que nosotros utilizamos el método PEPS, el método de identificación específica, el método promedio, si tienen el sistema periódico permanente, el importe total en libros de los inventarios, es decir, cuánto valen actualmente los inventarios, segregado en inventario de producto terminado, de producto en proceso,
inventario de materiales y suministros. El importe de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo, es decir, aquel que se ha pasado a costo de ventas, que es el que se va a presentar en el estado de resultados, y las pérdidas por deterioro de los inventarios, así como las pérdidas eh, para rebajar el inventario a su valor neto realizable, y las reversiones, porque al ser la cuenta de estimación acumulativa, por ir teniendo las reversiones a través del tiempo. Y finalmente, algunas restricciones, gravámenes o limitaciones de uso que tengan los inventarios, como el que mencionaba de cuando un inventario está ignorado o dado en garantía. Y aquí nada más para complementar, porque no forma parte de la NIC 2, pero está relacionado con el tema, es cuando hay un error en el manejo de los inventarios. Los errores se van a realizar o registrar por medio de la NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Tratándose de que nosotros en algún momento registramos algo mal del inventario, hay que tener el cuidado si nosotros no tenemos la mercadería para hacer la corrección o si la misma ya se ha vendido, se ha convertido en costo de ventas, en cuyo caso ahí tendremos que tener dos posibilidades. Ya vendí el inventario, tengo el periodo cerrado o abierto. Si el periodo está cerrado, la corrección por los errores de inventario los voy a hacer en la partida de utilidades retenidas, porque yo ya ese inventario lo convertí en costo de ventas y me afectó la utilidad del periodo. O bien es un periodo abierto donde no va a haber tanto problema, porque ahí voy a poder reversar el movimiento con las cuentas correspondientes. Ahora bien, estos errores a grandes rasgos podríamos tenerlos por estas situaciones. Omití una compra, es decir, no la registré. O puede ser que más bien en vez de no registrarla, la dupliqué. En el primer caso tengo menos inventario del que debería tener. En el segundo caso tengo más inventario del que debería tener. O bien, omito, pues no la compra como tal, sino alguna parte durante el conteo físico. Ya sea el conteo físico al ingresar la mercadería al inicio o al final cuando hago los recuentos de inventario. Y aquí entonces vamos a tener dos posibilidades de error. Un error en un inventario final. Nos dimos cuenta que el inventario final tiene más unidades. Es decir, está sobrevaluado. Cuando yo tengo un inventario final sobrevaluado, va a tener una implicación sobre el costo de ventas y sobre la utilidad retenida. Sobre el costo de ventas va a ser, al tener un inventario final, que este esté subvaluado por la fórmula del costo, donde tenía inventario inicial más las compras menos el inventario final igual al costo de ventas. Si el inventario final está sobrevaluado, el costo de ventas me va a dar menos, porque yo estoy diciendo que tengo al final en mi bodega más mercadería de la que realmente tengo. Y al haber registrado menos costo de ventas, voy a tener más utilidad. Está sobrevaluada. Y ahí tendría que corregir las partidas de inventario, costo de ventas y utilidad retenida, de acuerdo si está en el periodo cerrado o abierto, con las cuentas de utilidades retenidas o bien con la reversión de los movimientos del periodo. En el caso de que el inventario final esté subvaluado, es decir, que tengo menos inventario final del que realmente tengo, sucede al contrario. Mi costo de ventas está sobrevaluado. Y al haber registrado más costo de ventas del que correspondía, mi utilidad retenida está subvaluada. Nuevamente, la corrección va a depender si el periodo está cerrado o abierto. La otra posibilidad es que el error más bien esté en el inventario inicial. Cuando el error está en el inventario inicial, el error aquí es
un error en inventario inicial o en las compras, va a tener el mismo efecto en el costo de ventas. Entonces, si mi inventario está sobrevaluado, tengo más unidades en el inventario inicial o en las compras, voy a haber registrado más costo de ventas del que corresponde. Y por tanto, la utilidad está subvaluada. Y en el caso contrario, si registré menos inventario inicial o menos compras, cuando haga la fórmula va a ser que tenga más costo de ventas. Está subvaluado. Y si tengo menos costo de ventas, las utilidades van a estar sobrevaluadas. Esto es relacionado con inventarios, pero esto es bajo la NIC 8. Con esto concluiríamos el tema de inventarios. Muchas gracias.